Ya. Les doy la bienvenida a todas mis hermanitas. Les doy también las gracias por haber querido participar en este taller. Estamos aquí reunidas solamente con el propósito de animarnos en la palabra de Dios en estos tiempos difíciles y también de tener comunión a pesar de que sea a través de redes sociales, pero esto nos ha ayudado a estar más cerca a pesar de la lejanía, a pesar también del distanciamiento social, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces. Ustedes ya han leído el primer capítulo del libro, Ansiosos por Nada, ¿cierto? Levántenme el dedito. Muy bien. Este libro es el que nos va a guiar durante este taller. También, obviamente, vamos a estar abriendo la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a empezar con este taller y vamos a aprender a vencer la ansiedad. Voy a compartir con ustedes una diapositiva. El libro, como ya sabemos, se llama Ansiosos por Nada, ¿ya? Y está basado en el pasaje de Filipenses 4, versículo del 4 al 9, es el pasaje que nos vamos a estar mirando. Aquí en esta diapositiva sale el pasaje del versículo 6, que es: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones de delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis queridas hermanas, quiero que reflexionemos, que nos detengamos un momento. Creo que la vida va pasando frente a nosotras muy rápido. No nos detenemos a mirar la gente a nuestro alrededor. Con quienes convivimos, no nos damos el tiempo. Estamos cansados, estamos agotados. Cada día valoramos menos las cosas simples de la vida. Nos hemos vuelto egoístas. Pensamos solo en nosotras, en lo que queremos alcanzar. No vemos más allá de las cosas materiales. Estamos viviendo tan rápido que se nos está olvidando vivir. Nuestros pensamientos no nos dejan vivir. Nos estamos conformando a este mundo. Tenemos planes, tenemos proyectos que alcanzar. Y no es malo, pero nuestra mente se está desenfocando. Vemos que se nos está poniendo difícil. Vemos también la injusticia y la violencia. Estamos tensos, estamos nerviosos, hasta asustados. Vemos la burla y el juicio y la crítica que hay en nuestra sociedad. También vemos que la naturaleza también hace su parte. Se manifiesta y no sabemos qué pensar. Además, agreguémosle a esto el trabajo, las responsabilidades. Ser mamá, ser esposa, dueña de casa. Los problemas, las circunstancias adversas. Ahora con el popular coronavirus, que sin pensar nos ha hecho ver lo egoísta que estábamos. Lo poco que valorábamos las cosas simples. Porque ahora con este virus, ¿cuánto no valoramos un abrazo? ¿O un beso? ¿O una junta entre hermanos y amigos? Ven,
qué egoístas estábamos, no le dábamos importancia a esas cosas. Qué lindo e importante era, ¿cierto? Ahora lo anhelamos, el poder salir de nuestras casas sin preocupación. ¿Se dan cómo estábamos en la rueda de la vida? Y a esto además agreguémosle nuestra responsabilidad como cristianas. Nuestra responsabilidad de ser la luz y la sal de esta tierra. El ser unas buenas mujeres. Con todo esto, hermana, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Cómo no nos vamos a estresar quizás? No. Coño, Damián. ¿Cómo no nos vamos a sentir agotadas en nuestra mente? No tenemos tranquilidad. No tenemos paz. No hay momentos de calidad con nuestros seres queridos, con nuestro hermano en Cristo. En fin, no tenemos vida. Todo esto hace que nuestra mente ande al 1000%, sin tener tiempo de pensar en lo que verdaderamente importa. Esto hace que nos desenfoquemos, que perdamos el rumbo, y así nos llenamos más y cada día más de las cosas de este mundo. Nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de ambiciones. Y esto nos hace angustiarnos, nos hace amargarnos, porque no podemos lograr lo que queremos. Nos afanamos, hasta a veces nos enfermamos mentalmente. Hace un tiempo nos creíamos dueños del mundo y ahora nos sentimos tan pequeños y vulnerables. Cada día estamos más preocupados, cada día estamos más inseguros y cada día estamos más ansiosas. Sé que el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Él nos puede ayudar a cambiar esta situación. Esto me hizo pensar a mí mucho en el pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nos dice al principio, por nada estéis afanosos. Esta frase se hizo parte en mi vida. Esta frase trato de llevarla conmigo siempre. Esto me llevó a leer este libro, Ansiosos por Nada, el cual a mí me ayudó mucho. Y la verdad, primero, ante todo, la sinceridad. Para mí fue muy difícil tomar esta decisión de hacer este taller, porque yo lo viví. Yo viví el estar con problemas de ansiedad, con crisis de ansiedad. No tan fuertemente, pero sí lo experimenté. Y cada día lucho con que esto no vuelva a mi vida. Pero es difícil porque por un lado siento que yo no debería hablar de esto. Pero por otro lado, me animé a hacerlo porque primero no es palabra mía, sino de Dios. Y segundo, porque ¿quién más que yo o quién más que una persona que haya pasado por esto puede ayudar a otra persona que le esté pasando ahora, en este momento? Entonces preparé esto con mucho cariño y desde lo más personal e íntimo de mí, y obviamente con la ayuda de Dios, para que seamos edificadas en Él. Vamos entonces a comenzar con el resumen del capítulo número 1 del libro que dice, menos ansiedad, más fe. Como les dije, este libro a mí me ayudó mucho a poder salir en el estado en el que yo estaba. La verdad que nosotros siempre pensamos o sabemos cosas, pero este libro a mí me hizo ver o tomarlo de otra perspectiva.
Entonces me ayudó mucho y por eso también lo quise compartir. El libro parte hablando de qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Cuando se define la ansiedad, se hace diciendo que es una intranquilidad, una inquietud o una incertidumbre. La palabra ansiedad viene del latín ansieta, es decir, angustia, aflicción. La ansiedad es definida también como una incomodidad, una aprehensión, una preocupación persistente, lo que nos lleva a tener también una total inseguridad. Es por esto que se tiende a confundir la ansiedad con el miedo. Son muy parecidos, pero no son iguales. No es lo mismo tener miedo que tener ansiedad. Por eso ahora veremos cuáles son sus diferencias. En simples palabras, el miedo es una reacción a tal situación, pero la ansiedad es una emoción que persiste. El libro nos decía que la ansiedad no es encontrarnos con un oso, sino que es pensar lo que nos hará el oso, sin haber visto uno. O sea, estamos pensando en nuestra mente lo que el oso puede hacer con nosotras cuando ni siquiera hemos visto al oso. Como se dice en el buen chileno, nos estamos pasando rollo antes de que pase cualquier situación. Es imaginar más allá de lo que aún no pasa. El miedo, vamos a ver las diferencias, ¿ya? El miedo, ahí está el oso, el miedo ve una amenaza. El miedo grita, vete. El miedo lucha o huye. Eso es lo que hacen. Cuando nos encontramos con un oso, en este caso, ¿qué hacemos? Lo primero, gritamos, ¿cierto? ¡Ah! Y segundo, nos vamos, corrimos, huimos, ¿cierto? Eso sería nuestra reacción al ver a un oso. Pero la ansiedad no está el oso. Estamos solamente en un bosque, pensando e imaginando una amenaza. Se preocupa, se pregunta, perdón, ¿y si pasa esto? Y la ansiedad es solo una lucha con nuestra propia mente. Por eso ahora yo me hice esta pregunta, ¿cómo nos afecta la ansiedad? Que en el libro también nombraba varias cosas. La ansiedad controla nuestra mente, nuestros pensamientos. No se trata tanto de la tormenta, sino de pensar que una viene. Nuestra mente no descansa, es casi imposible relajarnos. ¿Cómo afecta esto mundialmente? Dice, la ansiedad afecta en un 65% a mujeres y a hombres en un 31%. Es el segundo trastorno mental más importante después de la depresión. ¿Cómo nos afecta también psicológicamente? Primero nos quita la alegría, nos quita las ganas de poder disfrutar, nos quita las ganas de hacer nuestras cosas cotidianas, nos quita nuestros pensamientos, cambia nuestro estado de ánimo, opaca nuestra capacidad de tomar decisiones y nos quita totalmente la seguridad. Como veíamos anteriormente, la ansiedad es un estado de inseguridad persistente. La ansiedad es una lluvia de meteoritos que nos hacen preguntar, ¿y si me va mal? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me enfermo?
¿Y si voy de paseo y me ataca un oso? ¿Y si tengo un accidente? Todas estas preguntas sobrevuelan en nuestra cabeza. Eso es la ansiedad, hermanitas. ¿Cómo también nos afecta físicamente? La ansiedad también controla nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver cómo lo hace. El insomnio nos roba el sueño. Cansancio nos roba la energía. Nos causa dolores, nos roba la comodidad. Dolores de cabeza, cuello, espalda, quijada, estómago, mucho dolor muscular. Aumenta la presión arterial, causa mareos, nos da el tic en el ojo, sudor, entre otros. Nos roba el aliento, nos cuesta respirar bien, produce taquicardias, nos roba el equilibrio y la estabilidad de nuestro cuerpo. Esto, hermanitas, es algo muy serio. Imagínense, ya hemos visto cómo nos afecta en nuestra mente. Vemos también cómo nos afecta en nuestro cuerpo. Es terrible sentirse así. Es serio, porque trastoca todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Cuáles entonces pueden ser las causas de esta ansiedad? Muchas pueden ser las causas, pero por nombrar algunas, primero los problemas, porque estos hacen desajustes en nuestras vidas. Los problemas de todo índole, económicos, de salud, problemas familiares, el trabajo, ¿cierto? Y entre otros. Estos remueven nuestra vida, remueven nuestra tranquilidad. También algún cambio drástico, también eso hace que tengamos ansiedad. El estrés, el ritmo de la vida. Algunos hasta envejecer se ponen ansiosos porque van pasando los años y los años y se van poniendo viejos, como dice, ¿cierto? También esto hace que nos pongamos ansiosos. La tecnología. ¿Por qué la tecnología? Me preguntarán. Bueno, ahora con el coronavirus yo creo que todos lo hemos experimentado, que cada vez que prendemos el televisor nos ponemos más ansiosas, ¿cierto? Porque cada vez nos enteramos de más cosas que pasan en el mundo. Tenemos acceso a demasiada información. Los noticiarios, además, solo nos dan malas noticias. Nuestra rutina también hace que caigamos en la ansiedad. Nuestras responsabilidades también. Tenemos tantas cosas que hacer que nos agobiamos. Quizás no nos da el tiempo. Y esto también, la ansiedad también, puede ser por nuestro mismo desánimo espiritual, además de muchas otras cosas. El gran problema real y de fondo son nuestros pensamientos, nuestro enfoque. La ansiedad también nos afecta espiritualmente, aunque no lo creamos. Los cristianos no estamos exentos de sentir ansiedad. Somos humanos al igual que todos. Pasamos circunstancias de todo tipo, al igual que los demás. Tenemos sentimientos y emociones. La gran diferencia es que tenemos a Dios de nuestro lado, quien nos ayuda a salir del más profundo precipicio. A nosotros los cristianos siempre se nos instruye en la confianza en Dios, en tener una fe sólida y estable. Pero cuando nos vemos envueltos en desconfianza y en inseguridad, sabemos que algo anda mal. Y comenzamos también a sentir síntomas de esta ansiedad
en nuestro espíritu. ¿Cómo afecta la ansiedad en nuestro espíritu? Primero, nos ciega, no nos deja ver las bendiciones de Dios. Segundo, la culpa. Sentimos culpa por tener este sentimiento. Creemos que le estamos fallando a Dios, que estamos faltos de fe. Y esto también nos hace alejarnos, por lo que también conlleva el desánimo. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de su obra, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de Dios. Esto nos conlleva la inactividad. Dejamos de servir, dejamos de hacer cosas espirituales, dejamos de juntarnos con los hermanos, dejamos de hacer las cosas que hacíamos en nuestro primer amor. Esto también nos lleva a la baja autoestima espiritual. Sentimos que somos inútiles, que no somos dignos, que somos pecadores, que Dios no nos mirará por ser tan malos cristianos. Y esto también nos hace caer en la duda. Y la duda hace que entre el maligno en nuestros pensamientos. Cada uno conlleva al otro. La ceguedad conlleva la culpa el desánimo la inactividad la baja autoestima y la baja autoestima la duda. Todo esto hace que nuestra fe mengue. La ansiedad no es pecado. Y cuando esto pasa en nuestra vida espiritual, se ve cuesta arriba. Es más difícil caminar y la gente a nuestro alrededor no nos comprende. Debemos entender que la ansiedad no es pecado. Nos puede llevar al pecado, pero en sí no lo es. Es una emoción. Y como esta emoción llega, también se va. No debemos sentir culpa de sentir ansiedad, pero sí debemos luchar contra ella. Debemos hacer lo posible por salir de este estado y solo lo haremos con la ayuda de Dios. Pablo entendía esto ciertamente. Conocemos la vida de Pablo y todo lo que él sufrió y padeció por la causa de Cristo, ¿cierto? Lo sabemos porque hemos leído 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33. Si quieren, hermanas, por favor, lo buscan para que lo podamos leer. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. ¿Yo se me pone el otro? Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Y también sabemos también por el capítulo 12 que Pablo tenía un aguijón, ¿cierto? Que 3 veces rogó al Señor que se lo quitase y Dios le dijo, bástate mi gracia, ¿cierto? ¿Creen ustedes que Pablo sintió ansiedad? Wow, si vemos la vida de Pablo en estos pasajes, es terrible, ¿verdad? Nosotros ni con un 1% de todo eso estaríamos mucho peor. Pablo, a pesar de todo lo que le pasó, siguió adelante, siguió luchando. Y sus palabras ahora nos dejan a nosotros una gran enseñanza. Miren lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mire las palabras de Pablo. Qué hermoso, ¿no? El cual nos libró y nos libra. Y Pablo sabía y tenía la certeza de que lo iba a librar de una muerte. A pesar de que él sí sintió ansiedad, él dijo en este pasaje, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdió la esperanza. Él perdió la esperanza. Él se sintió mal, sintió ansiedad, estuvo muy preocupado, pero no dejó que eso lo hiciera derrumbar, no dejó que eso lo derribara, sino que confió en las fuerzas de Dios y en su poder. Y él dice, el cual nos libró, nos libra y sabe que lo va a librar de esa muerte, según este pasaje. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, nos dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Se dan cuenta, hermanas, que Pablo sí tuvo ansiedad? ¿Se dan cuenta que no somos las únicas? Pablo tampoco tuvo reposo en su espíritu, pero él no se dejó derrotar por esto, sino que luchó. Y miren el gran pasaje que nos deja para enseñanzas a nosotras. Este era el secreto de Pablo. ¿Cómo poder combatir esta ansiedad? Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué palabras las de Pablo? Qué firmeza y confianza con la que habla. En sus palabras
No hay nada de inseguridad, ni un tono de preocupación. Solo veo fe y convicción y seguridad en que Dios va a estar a su cuidado, convencido totalmente de las promesas de Dios. Pablo nos dice que si hacemos estas cosas, Dios nos dará la paz que necesitamos y estará con nosotros. Qué maravillosas palabras las de Pablo. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere a Dios de su lado? Bueno, hermana, he aquí el secreto. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Porque si esto hacemos, el Dios de paz va a estar con nosotras. ¿Amén? Amén. Amén, ¿cierto? En este pasaje vemos 5 herramientas, las cuales también nombra el libro. ¿Ya? Las 5 herramientas para vencer la ansiedad. En este pasaje nos entrega 5 cosas que podemos hacer para vencer esta ansiedad. Primero, en el versículo 4, debemos celebrar la bondad de Dios, porque nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, para las que no escucharon la primera, regocijaos en el Señor, le viene una segunda vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Celebrar la bondad de nuestro Dios. En el versículo 6 vemos que nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La segunda es acercarse a Dios y pedirle ayuda. También el versículo 6 nos entrega otra herramienta, levantar acciones de gracias, orar, hermana. Eso es muy bueno. También el versículo 8 nos dice meditar en las cosas buenas, porque el versículo 8 nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas debemos pensar. Estas cosas nos van a ayudar a pensar y a tener nuestros pensamientos en cosas buenas, en cosas positivas. Y esto nos va a ayudar mucho a poder salir adelante en nuestra ansiedad. También el versículo 9 nos dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea que también, hermanas, debemos activar nuestra vida cristiana. En simples palabras para mí, bueno, ahí está la palabra calma que decía el libro, ¿cierto? Que la tengamos y nos instaba siempre a tenerla presente. En simples palabras para mí es más alegría, más cercanía, más oraciones, más agradecimiento, más pensamientos positivos y más hechos. Dejar de hablar mucho y hacer mucho más. La promesa de Dios es que si hacemos estas cosas, ¿cuál es la promesa de Dios? Según el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanas, si hacemos estas cosas, primero no tendremos tiempo para preocuparnos de cosas vanas y le daremos tiempo a las cosas que nos ayudarán a crecer espiritualmente, que nos ayudarán a incrementar y a fortalecer nuestra fe, nuestro ánimo. La promesa de Dios es que Él nos dará su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, la que nosotras no podemos entender, la que nuestro Señor Jesucristo solamente sabe dar, la que solamente Él dejó. Como dice en el pasaje siguiente,
Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, debemos tener en cuenta, hermanas, que nuestros miedos son amenazas físicas, son evidentes. Como son cosas que vemos, entonces lo combatimos con confianza. La palabra de Dios nos va a ayudar mucho a vencer nuestros miedos. Salmo 56, versículo 3 y 4 dicen, el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Que pueda hacerme el hombre? Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones son amenazas invisibles, no se ven, solo están en nuestra mente, en nuestros pensamientos y hasta en nuestro corazón. Pues entonces debemos combatirlas en el mismo campo de batalla. Como son cosas que no se ven, entonces estas cosas que no se ven se combaten con mucha oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nos dice Dios que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque si hacemos esto, si compartimos con Dios nuestras ansiedades, Él nos promete que va a tener cuidado de nosotros. No estamos solas, hermanas. No estamos solas. Dios está con nosotros. Dios está al cuidado de nosotras. Dios nos está escuchando y Él está preocupado de nosotras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién está cansada, hermana? ¿Quién se siente agotada, trabajada? ¿Quién quiere descansar? Yo creo que todas, ¿cierto? Sobre todo en estos momentos tan difíciles, nuestra mente está agotada de ver tanta mala noticia. Queremos descansar, queremos hallar el descanso para nuestras almas. Y solamente en nuestro Señor Jesús lo podemos hallar. Pero esto va a pasar cuando dejemos que Dios lleve nuestras cargas por nosotros, cuando le entreguemos todas nuestras ansiedades, cuando confiemos que Él está al cuidado de nosotras. Dios no quiere que vivamos así. Dios nos creó con el propósito de que estemos enfocados en servirle, en adorarle, en que estemos ocupados en su obra. Ese es el fin de todo. Si lo hacemos, Él es quien se ocupará de nosotras, en bendecirnos, en cuidarnos, en ayudarnos, en suplir de nuestras necesidades, el proveer de todo lo que necesitamos. Él nos dará la paz, Él nos va a dar la tranquilidad que este mundo no nos va a dar, sino por el contrario, últimamente nos ha dado puros pesares, puras malas noticias, puras cosas malas, que solo incrementan nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Pero si dejamos estas cosas al cuidado de Dios, Él nos va a ayudar. Él va a cargar con nuestras ansiedades. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción. Sí, hermana, Dios nos lo dice. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Vamos a pasar mucho sufrimiento. Vamos a sentirnos mal. Pero Dios también nos dice, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Cristo venció este mundo. Y nosotras en Él y con Él también lo venceremos. Saldremos de esto, hermana. Con la ayuda de Dios lo haremos.
Y con la ayuda de Dios, somos más que vencedoras. Gracias a Dios, a su paz, a su poder, a su fortaleza, podremos salir adelante y podremos decir que por nada estaremos afanosas. Un gran desafío, una gran lucha que debemos dar la pelea. No dejarnos vencer por ella. No, debemos dar la pelea, debemos luchar. No dejemos que nuestros pensamientos controlen nuestra vida. No estamos solas, hermanas. Dios está con nosotras. Pero lo que tenemos que hacer es poner a Dios en nuestra mente, poner a Dios en nuestros pensamientos, poner a Dios que sea nuestro enfoque final y en nuestro corazón. Solo así podremos decir que no vamos a estar afanosas por nada. Y solamente así podremos salir de todas nuestras preocupaciones. ¿Cierto?